Santísimo nombre de Jesús. El nombre de Jesús es el único nombre que nos salva. Proclamémosle. Jesús es el nombre más poderoso, pero poco conocido por muchas personas. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, y quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. El nombre de Jesús es, de hecho, la alegría de los que le conocen, porque ese nombre es la alegría misma de los santos ángeles, la gloria de los justos, la salvación de los pecadores, el escudo de protección para los pobres, la curación de los enfermos, la derrota de los demonios y la resurrección de los muertos. ¿De verdad hay alguien que puede atreverse a invocar ese nombre? ¿Quién realmente puede recibir este don extraordinario para anunciar con la boca ese nombre que convierte a los hombres malvados en tiernos y santos? ¿Quién puede tener la gracia de invocar el nombre que el Padre Eterno ha revelado a aquellos que quiere que lo proclamen sin miedo, pero con amor? ¿Quién? ¿Quién es realmente digno de proclamar el nombre de Jesús, que consuela a los que lloran, fortalece a los débiles y tranquiliza a los que son perseguidos? ¿Quién es el que tiene la bendición de proclamar el nombre que los sabios y los inteligentes no han tenido la gracia de conocer? Nadie se atreve a hablar de Jesús excepto aquellos a quienes el Padre Eterno se lo revela. Proclamar el nombre de Jesús es un don del Espíritu Santo. Permanece atento al Espíritu Santo. Él te hará proclamar al mundo el nombre que ilumina. Ven, Espíritu Santo, ven por intercesión de la Virgen María, tu esposa, que tú amas perfectamente. Ven en el nombre de Jesús. Ven para hablar de Jesús y para que Él nos cure. Ven para que podamos hablar de Jesús. Ven, Espíritu de Jesús. ¿Cómo puedo saber que el Padre Eterno me ha revelado el nombre de Jesús? Dios le exaltó y le otorgó el nombre sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es Señor para la gloria de Dios Padre. Hay dos cosas que te pueden indicar que estás con Jesús mismo, cuyo nombre nos cura del pecado y de la muerte. La primera es que te arrodillas ante Él, es decir, le adoras como tu Dios, aceptando ser guiado por su voluntad de amor misericordioso. Hay que rechazar totalmente la rebelión humana y aceptar ser guiado por la nueva ley del reino del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se trata de romper las cadenas del pecado y vivir en paz, en la bondad y libertad de los hijos del Padre Eterno. Es tomar las armas del amor, la paz y la justicia y rechazar categóricamente el ser el instrumento de Satanás que se aprovecha de la concupiscencia de la carne para conducir a sus compañeros de camino al abismo. La segunda cosa que te dice que permaneces en Jesús es cuando tu boca proclama que Jesús es el Señor y el Salvador. Bueno, no es fácil saber las almas que se arrodillan ante el nombre de Jesús, pero sí podemos escuchar las lenguas que lo proclaman. Es por eso que el hecho de hablar del nombre de Jesús manifiesta el don que hemos recibido. El Espíritu Santo nos lo dice abiertamente. En cuanto a los dones espirituales, hermanos, no quiero veros en la ignorancia. Es por esto que os declaro, nadie, movido por el Espíritu de Dios, puede decir, maldito sea Jesús, y nadie puede decir, Jesús es Señor, si no es movido por el Espíritu Santo. De hecho, el que está con Jesús y se siente amado por Él, encuentra su alegría en el anuncio de su nombre. Esto es lo que sucedió el día de Pentecostés. Los apóstoles fueron colmados de alegría en Jesús
resucitaron y comenzaron a anunciar a Jesucristo al mundo, diciendo: «Sepa toda la casa de Israel, pues, con certeza, que Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús, a quien vosotros habéis crucificado. Esto es lo que te muestra que tú tienes el secreto que viene del Padre Eterno, a través de la gracia del Espíritu Santo, que es la alegría de proclamar el nombre de su Hijo Jesús y la firme voluntad de permanecer fiel incluso durante las pruebas. Y vamos a presentar testigos que se pueden imitar». Algunos ejemplos importantes de la proclamación de Jesús. San Pablo. San Pablo apóstol es un verdadero ejemplo de encuentro con Jesús. Tan pronto como encontró a Jesús, la vida de este santo se transformó en una buena noticia de la salvación, legible para todos. Como sabemos, fue un ferviente miembro de la religión judía. Él creía en el Dios viviente, el Señor, el Dios de Israel, pero por desgracia, este sol naciente que viene de lo alto para visitar a su familia y salvarla, era para él un extraño. Él consideraba el Evangelio como una amenaza en contra de la verdadera religión, la religión judía. Por eso se levantó para perseguir a los cristianos, para exterminarlos. Pero un buen día el Señor Jesús le abrió los ojos y le introdujo en la luz de la fe. Y se vio a sí mismo en las tinieblas antes de encontrarse con Jesús. Inmediatamente comenzó a proclamar el nombre de Jesús a tiempo y a destiempo. En efecto, es muy grato escuchar a los que anuncian a Jesús porque ellos le aman como San Pablo. De hecho, San Pablo apóstol dice: «Pues no quise saber entre vosotros sino a Jesucristo y este crucificado». En otro pasaje, San Pablo continúa enseñándonos diciendo: «Ahora me alegro por los padecimientos que soporto por vosotros, y completo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo, conforme a la misión que Dios me concedió en orden a vosotros para dar cumplimiento a la palabra de Dios, al misterio escondido desde los siglos y generaciones, que es Cristo entre vosotros, la esperanza de la gloria, al cual nosotros anunciamos, amonestando e instruyendo a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de presentarlos a todos perfectos en Cristo». Así, San Pablo apóstol nos cuenta muchas veces cómo conoció a Jesús y cómo el perseguidor se transformó perfectamente en apóstol y el asesino en misionero en las naciones. Se convirtió e inmediatamente comenzó a llamar a todos los demás a la conversión a Cristo Jesús. San Pablo nos lo cuenta con emoción. «Habéis oído hablar acerca de mi conducta anterior en el judaísmo, la persecución desenfrenada que yo dirigía contra la Iglesia de Dios y los estragos que le causé, y mi progreso en el judaísmo, donde yo sobrepasaba a muchos compatriotas de mi edad como firme defensor de las tradiciones de mis padres. Pero cuando aquel que desde el vientre materno me escogió y me llamó aparte por su gracia, se dignó revelarme a su Hijo para que yo le predicase entre los gentiles, de inmediato, en un lugar de recurrir a ningún consejo humano o a Jerusalén, cerca de los que eran apóstoles antes de que yo me fui a Arabla. Por lo tanto, San Pablo apóstol seguramente sabe que el mensaje que tiene que anunciar a tiempo y a destiempo es: Jesucristo murió y resucitó. Y él conoce muy bien que si permanece con Jesús no hay ningún poder hostil que pueda perturbar la misión que Jesús le ha confiado en su vida, porque sabe que todos los que confían en Jesucristo no serán jamás confundidos. Por otra parte, San Pablo sabe con certeza que tener confianza en la protección de Jesucristo no debe nunca impedir que estar siempre dispuesto a sufrir hasta el final por el amor que Jesús tiene a su cuerpo, que es la Iglesia. Está claro que San Pablo nos quiere mostrar que Jesús es proclamado solo por aquellos que están dispuestos a ser transformados por él, rechazando perfectamente los actos innobles de las tinieblas y los
se dejan guiar por la luz de vida de Jesucristo. Así que, después de que Jesús se le apareció, San Pablo se convirtió en un nuevo ser en Cristo y recibió una nueva misión. Su ejemplo debería ser imitado, porque hay cristianos que están tratando de transformar su estilo de vida mediante el cumplimiento de la moral cristiana, pero en su lenguaje hablan muy poco de él, salvo a veces, de una manera inesperada o accidental. No sabemos imitar a estas personas. No debemos imitar a estas personas. Hay que saber claramente que, si queremos ser verdaderos cristianos, no es suficiente llevar una vida virtuosa, sino también anunciar a Jesucristo que vive en nosotros para transmitir esta nueva vida a los demás. Jesucristo no solo es el camino a seguir o solo la vida que hace falta recibir. Jesucristo es también la verdad que hace falta proclamar. Jesucristo es la buena noticia que debemos anunciar. Es un asunto a la vez de la vida y de la voz. Hay que vivir en Cristo. Debemos anunciar a Cristo. ¿Acaso se puede olvidar el hombre del médico que te ha sanado de una enfermedad mortal? ¿Hay alguien que honestamente pueda olvidar el nombre de su bienhechor? Pero Jesús mismo no solo nos ha curado, sino que también nos resucita y nos hace revivir. Jesús no solo es nuestro bienhechor, sino que se convirtió en alimento que nos da la vida eterna. ¿Y por qué no hablamos de Él? He aquí algunos de los papas que anunciaron a Jesucristo en el mundo entero. Algunos papas. Gracias al amor que tenía por Jesús, el Papa Juan Pablo VI salió de Roma para visitar varios países. Fue el primer papa que comenzó una misión de este tipo. En su periplo llegó a Manila, Filipinas, el 29 de noviembre de 1970, donde dio una homilía inolvidable con el título Jesucristo. He leído y escuchado muchos discursos o homilías, pero este ha tocado mi corazón más que otros, porque habla de Jesucristo como San Pablo después de su conversión, o como San Pedro el día de Pentecostés. Entre lo que podemos recordar, el Papa comenzó diciendo que él nunca habría venido de Roma a visitar este país si no estuviera convencido de Jesucristo y de que Jesús podría salvar a todos los allí presentes ese día. Yo, Pablo, el sucesor de San Pedro, a cargo de la misión pastoral de toda la Iglesia, nunca habría llegado desde Roma a este país muy lejano si no estuviera firmemente convencido de dos cosas fundamentales. La primera, Cristo; la segunda, de su salvación. Cristo, sí, siento la necesidad de dar cuenta de ello, no puedo estar en silencio. Ay de mí si no anuncio el Evangelio. Yo he sido enviado por Él, por el mismo Cristo, para esto. Yo soy apóstol y testigo. Cuanto más lejana está la meta, cuanto más difícil es el mandato, con tanta mayor vehemencia nos apremia el amor. Es preciso que anuncie su nombre. Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios vivo. El beato Pablo VI continuó con el anuncio de la grandeza del nombre de Jesús en estos términos: Jesucristo, habéis oído hablar de Él, al cual muchos de vosotros ya pertenecéis, porque sois cristianos. A vosotros, pues, cristianos, os repito su nombre y os lo anuncio a todos. Jesucristo es el principio y el fin, el alfa y el omega, el Rey del nuevo mundo. Es el secreto de la historia, es la llave de nuestros destinos. Él es el mediador, el puente entre la tierra y el cielo. Es el más alto y el más perfecto, el Hijo del Hombre, porque Él es el Hijo de Dios, eterno, infinito, y Él es el Hijo de María, bendita entre todas las mujeres. Y concluyó diciendo: Jesucristo, no lo olvidéis. Recordad bien esto. Es el objeto perenne de nuestra predicación. Nuestro anhelo es que su nombre resuene hasta los confines de la tierra y por los siglos de los siglos.
Recordad esto y reflexionad sobre esto. El Papa ha venido aquí con nosotros y él nos ha gritado: ¡Jesucristo! Por otra parte, el Papa Juan Pablo II visitó el país de Chile y pidió a los jóvenes que habían ido a escucharle que confiaran en Jesucristo. Era el 2 de abril del 87, después de las 8 de la tarde. Este santo terminó diciendo: mis hermanos, de todo lo que dice el Papa, retened esto: buscad a Cristo, amad a Cristo y vivid en Cristo. Esos son los santos más importantes que podemos dar como ejemplo ahora para que podamos imitarlos y vivir como auténticos testigos de Jesucristo, que murió y resucitó, porque este mundo realmente necesita contemplar la luz de Cristo que brilla en el rostro de los suyos. Conclusión. Ahora es el momento de cambiar nuestro lenguaje para proclamar o gritar el nombre de Jesús. Querido cristiano, es el momento de saberlo. Tu mensaje es Jesús. Tu misión es la de proclamar el nombre de Jesús de Nazaret. Debes saber que no has recibido el sacramento de la confirmación para hablar a los hombres de la religión de tus antepasados o de tu Dios, sino para hablar de Jesús de Nazaret, Él, el Señor y el Cristo. Por lo tanto, cualquier persona de cualquier nación, religión o lengua debe imitar a San Pablo para obtener la salvación en Cristo. Como San Pablo apóstol se convirtió al judaísmo, al evangelio y al judaísmo, del judaísmo, como San Pablo apóstol se convirtió del judaísmo al evangelio y así entró en el Nuevo Testamento de la Nueva Alianza, sellada con la preciosa sangre de Jesucristo. Todos debemos abrir nuestra lengua, nuestra cultura, nuestra nación, nuestra religión a la novedad del Nuevo Testamento. Y esta novedad, esta noticia es: Jesucristo ha muerto y resucitado. Por lo tanto, no nos contentamos con la creencia de un solo Dios. Debemos encontrar a este Dios en el rostro glorioso de Jesucristo muerto y resucitado. Si no, no le conoceremos jamás. Los que quieren encontrar a su Dios solo lo encontrarán en Cristo Jesús. Nuestro Dios ha venido entre nosotros encarnándose en su Verbo eterno, realizándose en Jesús de Nazaret. Por lo tanto, anunciar a Jesucristo es la mejor manera de dar a conocer al verdadero Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. De hecho, es Jesucristo quien nos revela al Padre y el que nos da el Espíritu Santo. Esta es la razón por la que los amigos de Jesucristo se dirigen al Padre de Jesús con familiaridad llamándole Abba, Padre, porque viven en armonía con su Espíritu que habita en ellos, proclamando que Jesucristo es su Hijo y es el Señor. Por eso, más proclamamos a Jesucristo, más nos convertimos en hijos del Padre y más recibimos los dones del Espíritu Santo. El nombre de Jesús nos da acceso al tesoro del Padre y al tesoro del Espíritu Santo. El nombre de Jesús nos establece en la intimidad con el Padre y en la comunión con el Espíritu Santo. Proclamar el nombre de Jesús es abrir la puerta al mundo del paraíso. Anunciar al mundo el nombre de Jesús es abrir la única puerta de la casa del Padre para todos los que quieren entrar. Y la llave de esa puerta es la fe en Jesucristo, muerto y resucitado. Es verdad, nuestro mensaje es Jesucristo, pero si se hace un análisis sincero, nos encontramos con que este nombre no sale de la boca de todo el mundo. Y sin embargo, necesitamos escuchar ese nombre consolador y salvador. De hecho, todos estamos llamados a proclamarlo para transmitirlo al mundo que gime bajo la miseria y los consuelos de su Creador y Redentor. Pero entonces, cuando vamos a misa y recibimos a Jesús en la Eucaristía, ¿por qué no hablamos de Él a la salida? ¿Cuántas personas hablan de Jesús a los demás? Por eso, Jesús afirma que la boca habla de lo que rebosa el corazón. ¿Y por qué Jesús, que recibimos en nuestros corazones, no te desborda? ¿No es esto un problema fundamental en nuestra fe?
Es hora de cambiar nuestros corazones para que Jesucristo pueda llenarlos y rebosar por nuestra boca. La verdad es que hay muchos cristianos que somos buenos, pero que jamás pueden ser mejores porque se comportan casi como enemigos del nombre de Jesús en su manera de hablar, porque en su ignorancia piensa que hablar de Dios es suficiente. Pero cuando vamos a entender que los dioses son numerosos, recordemos que los egipcios, los griegos y los romanos tenían un buen número de dioses. Todos los pueblos que los judíos llamaban paganos adoraban a sus dioses bajo distintos nombres que encontramos en la Biblia y en la historiografía. Y ellos los honraban con gran reverencia. Por esta razón, el Dios de Isaac y de Jacob reveló su nombre a Moisés, para que podamos distinguir los falsos dioses que llamamos ídolos. Pero entonces, cuando Jesús, nuestra luz, vino al mundo, nos enseñó que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esta es la razón por la que alguien que ha encontrado a Jesús sabe cómo hablar con exactitud de todo lo que concierne al Dios vivo y eterno. Cuando Él quiere desear el bien a una persona, no le es suficiente decirle que Dios te bendiga. Diciendo solamente esto, no se siente satisfecho, no se siente cómodo, no. Para Él, todo lo que no contiene el nombre de Jesucristo es como alguien o algo que no tiene ni cabeza ni pies. En una palabra, es algo incompleto e inútil. Pensando así, no se puede equivocar, porque Jesucristo es el primero, Alfa, y el último, Omega. Él es el principio y el fin, Él es el camino y la verdad y la vida. Los verdaderos amigos de Jesucristo saben que tienen que hacer todo en el nombre del Señor Jesús. Por lo tanto, alguien que conoce a Jesucristo y quiera dirigirse a otros siempre incluirá el nombre de Jesucristo. Por ejemplo, puede decir: en el nombre de Jesús, que el Padre Eterno te bendiga, o bien, que Jesucristo te bendiga, o bien, que el Espíritu Santo venga sobre ti en el nombre del Señor Jesús, o estas palabras: en el nombre de Jesús te saludamos, en el nombre de Jesús te deseamos un hogar feliz, en el nombre de Jesús te deseamos felices fiestas, en el nombre de Jesús te deseamos buen fin de semana, en el nombre de Jesús te deseamos buena noche o dormir bien, en el nombre de Jesús te deseamos buen viaje, en el nombre de Jesús te deseamos un buen día, en el nombre de Jesús te damos las buenas tardes, en el nombre de Jesús os decimos muy buen día, en el nombre de Jesús le damos la bienvenida, en el nombre de Jesús decimos hola, en el nombre de Jesús perdonamos, en el nombre de Jesús perdónanos, en el nombre de Jesús perdóname, Padre eterno y misericordioso. Que Jesucristo camine contigo donde quiera que vayas. Que Jesucristo te bendiga en todas partes, en todo y siempre. Buenas noches con Jesús y en Jesús. Buen día con Jesús. Dormid bien con Jesús. Que Jesucristo esté contigo. En el nombre de Jesús te comprendo. En el nombre de Jesús te perdono. Quiero que me perdones en nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te pido perdón. La paz de Cristo esté con vosotros. Estamos aquí reunidos en el nombre de Jesús para alabar al Padre en el Espíritu Santo. Vamos a cantar las alabanzas del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús nos unimos con vosotros en este momento de alegría. En el nombre de Jesús nos unimos con vosotros en este momento de dolor. De hecho, Jesús da a los que le conocen la libertad de hablar de Él a tiempo y a destiempo. Ellos llevan su nombre en su lengua y en su boca. No escatiman esfuerzo cuando hacen falta hablar de Jesús, porque saben muy bien que cada vez que el nombre de Jesús sale de la boca de alguien que cree en Él, los enfermos son curados y los heridos y los muertos resucitan. Por otra parte, es Jesús el que da a los suyos la inmensa alegría de tratar con su Padre. Cada vez que hablan del Padre o hablan con el Padre, se llenan de su amor y alegría. Ellos saben muy bien que el Padre les ama como Él ama a Jesucristo, porque creyeron en Él.
Se regocijan, en efecto, cuando dialogan con el que les salvó, liberándolos de la muerte, por medio de su único Hijo. Aquellos que son purificados por la sangre preciosísima de Jesucristo alaban sin miedo al Padre y entran en comunión con el Espíritu Santo, como el oxígeno que respiran. Pues la vida que da el Espíritu Santo al nombre de Jesús circula en ellos siempre, y el amor que se derrama en ellos deleita sus corazones sin cesar. Para los que hablan de Él, Jesús les muestra no solo a su Padre en el Espíritu Santo, sino que les da a su Madre, la Virgen María, y ella se convierte en su Madre, a la que no deben ocultar nada. María está con ellos como su protectora, cuando tienen que combatir con el maligno y se las arreglan para vencerle bajo la protección de aquel que rompió las cadenas del mal. Es en esta derrota del dragón que yo termino recordando que los amigos de Jesucristo siempre utilizan un buen lenguaje y tienen la mirada de aquellos que han dejado la cólera y la violencia en la cruz de Jesús. Jesús es bueno. Sed buenos en Jesús. En vuestra boca que salgan solamente las palabras que santifican a otros en el nombre de Jesús. Pues las malas palabras son un veneno que ponemos en nuestra predicación, en nuestras oraciones, en nuestras bendiciones. Una palabra mala, solamente una, es como un roedor que come poco a poco las riquezas que habíamos atesorado en el cielo. Una palabra perniciosa, solamente una, es un virus que conduce a la ruina total de todas las acciones que construimos. Vamos a cambiar el lenguaje para hablar de Jesús. Cambiemos de lenguaje pronunciando solamente buenas palabras. Así, el nombre de Jesús nos llenará de tal alegría para la eternidad y nosotros permaneceremos alegres proclamándolo en el mundo entero. Jesús de Nazaret, que murió y resucitó, nuestra alegría para siempre, sea glorificado con el Padre y el Espíritu Santo, el Dios vivo, lleno de bondad y misericordia infinitas. Jesús de Nazaret, que murió y resucitó, nuestra alegría para siempre, sea glorificado con el Padre y el Espíritu Santo, el Dios vivo, lleno de bondad y misericordia infinitas. Jesús de Nazaret, que murió y resucitó, nuestra alegría para siempre, sea glorificado con el Padre y el Espíritu Santo, el Dios vivo lleno de bondad y misericordias infinitas. Jesús de Nazaret, que murió y resucitó, nuestra alegría para siempre, sea glorificado con el Padre y el Espíritu Santo, el Dios vivo lleno de bondad y misericordia infinitas. Jesús de Nazaret, que murió y resucitó, nuestra alegría para siempre, sea glorificado con el Padre y el Espíritu Santo, el Dios vivo lleno de bondad y misericordia infinitas.